Llevo 10 años enamorado de Elizabeth, pero ella nunca ha correspondido a mis sentimientos. Ayer mismo se enamoró a primera vista del nuevo estudiante transferido de nuestra clase. Me rogó con coquetería: Dominique, ¿me ayudas a conquistarlo? Acepté con una sonrisa amarga. Ella sabe perfectamente que desde que éramos niños nunca he podido negarme a ninguna de sus peticiones. Cuando fui a llevarle a Elizabeth las cosas que le habían enviado de su pueblo natal, me los encontré besándose con Vincent, el estudiante transferido. Me quedé paralizado en la puerta con la mente zumbando. La diosa que había amado en secreto durante 10 años, siempre fría y distante conmigo, resultaba ser tan apasionada y desinhibida con otro hombre. ¿Por qué no te quedas esta noche? Isabel le acariciaba el cabello con suavidad, su voz era seductora y ronca en la quietud de la habitación. Vincent la besó y dijo riendo: ayer por la noche no fue suficiente. Con un golpe seco lo que sostenía en mis manos cayó al suelo. Al verme, Vincent gritó asombrado: Dominique. Elizabeth también miró hacia mí de inmediato. Al encontrarse con mi mirada se quedó claramente paralizada por un instante, pero lo que predominaba en su expresión era la indiferencia y la frialdad. ¿Qué haces aquí? Me quedé mirando fijamente la llamativa marca roja en su clavícula. Tras un largo rato finalmente logré articular una excusa torpe: vine a ver a Bruce. Bruce era un perro callejero que Elizabeth y yo recogimos en el campus cuando estábamos en la secundaria. Más tarde la seguí a la misma universidad y Bruce también fue traído con nosotros. Elizabeth guardó silencio por un momento con una expresión indiferente en su rostro pasadizo. Al entrar finalmente entendí el significado del silencio de Elizabeth momentos antes. El viento de la noche de pleno verano llegaba cargado de olas de calor, el aire espeso y sofocante me dejaba sin aliento. Agachado en el desordenado balcón miraba absorto a Bruce apático en su jaula. Bruce, llamé. Las orejas de Bruce, que antes estaban caídas, de repente se estremecieron y se erguieron. La punta de mi nariz se congestionó incontrolablemente y corrí a la sala a confrontar a Elizabeth. Elizabeth, sabes perfectamente que Bruce sufrió maltratos antes y le aterra que lo encierren en... Dominique. Elizabeth me interrumpió con un tono de advertencia y desagrado: Vincent es alérgico al pelo de perro. El resto de mis palabras se atoraron en mi garganta. A Vincent le da alergia el pelo de los perros. Esa era la razón. Sin embargo, desde que los puse en contacto hasta que se convirtieron en pareja solo pasó una semana. Y yo llevaba 10 años enamorado de Elizabeth. Durante estos 10 años he llevado con cuidado mi amor por ella, reprimiéndolo sin revelarlo, contento con ser su amigo gentil y atento. Ella una vez me dijo riendo: solo contigo puedo relajarme de verdad. Dominique, seremos amigos para toda la vida, ¿verdad? En ese momento no pude responder, solo pude sonreír con amargura y cambiar de tema. No he pensado en rendirme. Pero cada vez que me alejo, Elizabeth toma la iniciativa de mostrarse amable, arrastrándome para continuar. Hace 2 meses, en una actividad del club, nos sorprendió un deslizamiento de tierra por la lluvia torrencial. Perdí contacto con los demás y quedé enterrado bajo los escombros durante varias horas. El momento en que la policía me encontró, Elizabeth venía justo detrás. En ese instante se abalanzó sobre mí para abrazarme como si fuera un tesoro perdido y recuperado. Su aliento ardiente caía sobre mi cuello mientras gritaba mi nombre con urgencia: Dominique, Dominique. Su cuerpo temblaba levemente: casi te pierdo. La palabra perder es realmente ambigua. En ese momento me sentí un poco aturdido y un poco emocionado. Pensé que tal vez Elizabeth también se preocupaba por mí. Durante un tiempo después de eso estuve preparando mi declaración de amor. El día antes de la declaración formal, en la cena de clase, publiqué una foto con mi nuevo compañero Vincent en mi muro de Facebook. Casi nunca publico en redes sociales, esta vez fue porque perdí en un juego de verdad o reto y Vincent la subió con mi teléfono. Es guapo, estudioso y causó sensación apenas llegó como estudiante transferido. Innumerables chicas en la escuela lo persiguen. Esta publicación en redes sociales no tardó en recibir un montón de me gusta y comentarios, todos pidiendo información de contacto. Pero lo que no esperaba era que Elizabeth también estuviera entre ellos. Al día siguiente Elizabeth me llamó por su cuenta: Dominique, ¿me ayudas a conquistarlo? Antes, cuando Elizabeth se dirigía a mí, siempre usaba un distante y frío Dominique. Era la primera vez que me llamaba Dominique con tanta intimidad. Lo que siguió fue algo natural. Gracias a mí intercambiaron sus contactos en WeChat y su relación se fue acercando cada vez más. En cuanto a mí, Elizabeth se mostró incluso más fría que antes. Volviendo a la realidad, Vincent se acercó y se disculpó con cierto remordimiento. Ya viste lo que pasó la última vez que tuve alergia, casi termino en el hospital. De verdad no fue mi intención encerrar a Bruce. Entendido, me llevaré a Bruce. Vincent suspiró aliviado: se me olvidaba decirte, Dominique, Elizabeth y yo estamos juntos. ¿A qué bien? Respondí suavemente fingiendo indiferencia mientras recogía las cosas de Bruce, pero mis manos no dejaban de temblar. Vincent dijo con tono risueño: quédate a cenar, Dominique, como agradecimiento por ser nuestro cupido. Mi corazón se detuvo y sin pensarlo abrí la boca para negarme. Pero Vincent no me dio oportunidad de rechazar. ¿Qué dices, Elizabeth? Elizabeth me miró y dijo con indiferencia: quédate a cenar. A Vincent le encanta comer cangrejo, pero Elizabeth pensaba que los de fuera no estaban frescos, así que al atardecer fue especialmente al mercado de mariscos a elegir unos cangrejos frescos. Pero se olvidó de que estos días yo tenía alergia y no podía comer mariscos. Así que en esta cena de agradecimiento yo como invitado pasé casi todo el tiempo comiendo arroz blanco. Cuando los cangrejos recién cocidos al vapor llegaron a la mesa aún humeaban.
Elizabeth estaba pelando pacientemente los cangrejos para Vincent. Inclinaba ligeramente la cabeza, sus dedos blancos y delicados quitaban con destreza el caparazón usando utensilios, cada movimiento suyo denotaba meticulosidad. De pronto recordé que el año pasado durante las fiestas de Año Nuevo los padres divorciados de Elizabeth, cada uno con su nueva familia, se habían estado pasando la responsabilidad de recibirla para la Nochevieja. Me dio pena y la llevé a casa donde le preparé una gran mesa llena de platillos, aunque accidentalmente me corté el dedo. Elizabeth, al ver mi dedo ensangrentado, se apresuró a vendármelo. Luego me preguntó qué regalo de Año Nuevo me gustaría recibir. Ante su mirada tierna bromeé: me encantan los cangrejos, ¿por qué no me ayudas a pelarlos? Isabel rechazó sin dudarlo. Pero ahora veía con total claridad cómo Isabel depositaba la carne de cangrejo pelada en el plato de Vincent, incluso con un dejo de complacencia. Algo en mi pecho se retorció de dolor y mis manos temblaron ligeramente mientras sostenía los palillos. Aquella comida se prolongó interminablemente, manteniéndome en silencio con la cabeza gacha hasta que llamaron a la puerta. Isabel abrió la puerta. Josephine. Levanté la vista instintivamente. Una figura encantadora se abalanzó repentinamente hacia mí. Hermano Dominique, tú también estás aquí. El inesperado arrebato de entusiasmo me dejó desconcertado y me liberé con nerviosismo de su abrazo. Tú eres la chica. Frente a mí tenía un rostro extremadamente hermoso. Si Elizabeth era una orquídea solitaria en un valle desierto, ella era una peonía deslumbrante. ¿No te acuerdas de mí? Parecía que estaba a punto de llorar. Hice un esfuerzo por buscar en mi memoria. La niña pequeña que siempre seguía a Elizabeth y a mí cuando éramos niños fue superponiéndose gradualmente con la hermosa chica que tenía ante mis ojos. Josephine era una pariente lejana de Elizabeth y vivió en su casa durante un tiempo cuando era niña. Aunque en realidad era más joven que Elizabeth debido a su parentesco, Elizabeth solo podía llamarla tía segunda. Los tres crecimos juntos, pero en el primer año de secundaria Josephine de repente se fue al extranjero. Recuerdo que antes tartamudeaba al hablar, por lo que siempre la molestaban. Parece que ahora ya no es así. Como si hubiera percibido mi confusión, Josephine me guiñó un ojo. Me fui al extranjero para recibir tratamiento y ahora estoy curada. No pude evitar alegrarme por ella. Eso es realmente maravilloso. Pero Josephine no dejaba de mirarme fijamente. Me sentí un poco avergonzado bajo su mirada. ¿Qué pasa? El rostro de Josephine se sonrojó mirando a todos lados excepto a mí. Después de tanto tiempo sin vernos os he echado mucho de menos. Mi cara también se calentó ligeramente cuando estaba a punto de decir algo. Josephine bromeó de repente: hermano Dominique, después de tantos años has tenido novia. No, no la tengo. Josephine me miró fijamente con los ojos brillantes y de repente murmuró con vacilación: bueno, eso está bien. Me quedé desconcertado sin entender qué quería decir esa chiquilla. Al volverme noté que la expresión de Elizabeth se había enfriado casi visiblemente. ¿Acaso no le daba la bienvenida a la llegada de Josephine? Recuerdo claramente que antes ella y Josephine eran muy cercanas. Al ver la ira casi sin disimulo en los ojos de Elizabeth me sorprendí. Elizabeth es de carácter reservado y rara vez muestra sus emociones tan abiertamente. La última vez que la vi tan enfadada fue en segundo año de preparatoria. En aquel entonces una nueva compañera se había transferido a nuestra clase. Era una chica vivaz y extrovertida, una estudiante sobresaliente especialmente buena en inglés. El profesor me asignó como compañero de pupitre a esa chica. En ese entonces mi rendimiento en inglés era el peor de la clase y me daba vergüenza pedirle ayuda a Elizabeth para repasar. No sé por qué, pero esa compañera fue excepcionalmente amable conmigo. No solo compartió conmigo su método para memorizar vocabulario, sino que también me ayudaba diariamente a revisar los ejercicios mal hechos, identificando y llenando mis lagunas de conocimiento. Mi casa y la de Elizabeth eran vecinas. Antes siempre esperaba a Elizabeth para volver a casa juntos. En aquel tiempo, debido a las clases de refuerzo, pasaba cada tarde hasta muy tarde en el aula con esa compañera de clase. Aquel día estaba tan cansado que me quedé dormido sobre el escritorio cuando de repente sentí que alguien se acercaba. Abruptamente abrí los ojos y descubrí que esa compañera parecía estar intentando robarme un beso. Me sobresalté y no tuve tiempo de reaccionar cuando de repente escuché la voz de Elizabeth a mis espaldas. Así es como dan clases de refuerzo. Su tono de interrogación contenía un dejo de enojo y si uno escuchaba con atención incluso podía malinterpretarse como celos. Me apresuré a seguirla para explicarme, pero mi torpeza con las palabras me traicionó. Tras balbucear un buen rato solo logré decir: si no estás contento en el futuro no dejaré que me dé clases particulares. La emoción en sus ojos era demasiado sutil. Como impulsado por un misterioso designio volví a preguntar: no te gusta que me acerque a otras chicas, ¿verdad? Elizabeth también se quedó paralizada por un momento, luego giró incómoda la cabeza hacia un lado y dijo con indiferencia: en realidad mi inglés también es muy bueno. De repente entendí que lo que quería decir era que también podía darme clases de refuerzo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero al mismo tiempo me sentí extrañamente melancólico. Habiendo crecido juntos como amigos de la infancia, la conocía demasiado bien. Parece que siempre me mantiene enganchado de esta manera justo cuando he acumulado suficiente decepción y estoy decidido a dejarlo ir. Me da un poco de esperanza nuevamente diciéndome que no me rinda. Así era antes y ahora que tiene novio sigue siendo igual. Entonces, ¿qué soy yo para ella? Era un repuesto disponible en cualquier momento o simplemente un amigo de la infancia prescindible.
Bajé la mirada retirando mi atención y mis ojos se posaron en Josephine, quien estaba frente a mí. Josephine apareció de repente frente a mí y medio en broma preguntó entonces: hermano Dominique, ¿puedo intentar conquistarte? Claro que sí, le respondí mirándola mientras mi ánimo sombrío se disipaba de repente sintiendo el impulso de bromear con la chiquilla. Puedes intentarlo si quieres, añadí con tono juguetón. Al terminar incluso le serví cariñosamente un cangrejo en su plato. La expresión de Elizabeth en ese momento o lo que pensara ya no importaba para mí. De cualquier forma en ese instante me sentí profundamente satisfecho. Apenas terminamos de comer, Josephine me tomó del brazo impaciente para marcharnos, con el hermoso pretexto de cultivar sentimientos con su pretendiente. Yo tampoco quería quedarme allí viendo cómo esos dos mostraban su amor, así que tomé la jaula de Bruce y me fui con la chica. La noche ya era profunda. Josephine me llevó a un cine, compró entradas para la última función y nos pidió a cada uno una copa de Yang Ziganu, bebida dulce tradicional. Hermano Dominique, te invito al cine. Cuando estás de mal humor algo dulce te hará bien. La miré con asombro. Recuerdo que de pequeña no te gustaban las bebidas. Josephine sonrió. He oído que lo dulce hace segregar dopamina y mejora el ánimo. Así que después de beber este mango pomelo sago no pongas más esa cara amarga. No vale la pena por alguien que no te quiere. La miré y de repente me di cuenta de que estaba consolándome. El corazón pareció estremecerse. Todos estos años persiguiendo a Elizabeth parecía haberme acostumbrado a digerir mis propias emociones negativas. Era la primera vez que alguien me consolaba. Hasta el punto de que cuando recibí el mensaje de Elizabeth por primera vez en mi vida no le respondí. Ese día Josephine y yo nos quedamos hasta muy tarde. Como en la residencia no se permitían perros, planeé dejar a Bruce temporalmente con Josephine pensando en buscar un apartamento y mudarme de la residencia en unos días. Al día siguiente después de la clase pública Vincent me detuvo en el aula escalonada. Dominique, voy a mudarme a vivir con Elizabeth. No hubo el más mínimo destello en mis ojos. Me alegro, les deseo felicidad. Vincent me miró fijamente diciendo con voz áspera: Dominique, tú también estás enamorado de Elizabeth. Mira, hasta Vincent, que acabo de conocer, pudo ver fácilmente mi amor. Pero durante todos estos años Elizabeth fingió no saberlo, manteniéndome a su lado como amigo para que ella pudiera disponer de mí a su antojo. Un nudo se formó en mi garganta y suspiré. En realidad no necesitabas contarme todo esto. No importa lo que yo piense, Elizabeth solo me ve como un amigo con quien elija estar, es su decisión. Vincent guardó silencio por un momento. Nunca le confesaste tus sentimientos a Elizabeth. Lo miré y pronuncié cada palabra con claridad. Elizabeth solo me consideraba un amigo en el pasado. Y ahora en el futuro Elizabeth y yo solo seguiremos siendo amigos. Vincent me observó en silencio durante un largo rato y después de un momento preguntó de repente: Dominique, ¿sientes algo por esa joven Josephine que conociste el otro día? Guardé silencio, pero estaba considerando seriamente esa posibilidad. Tras un largo rato sonreí y respondí con solemnidad y lentitud: ya que antes amé a la persona equivocada, al menos debo darme la oportunidad de buscar la verdadera felicidad. La tensión en los ojos de Vincent se desvaneció y me dio una palmada en el hombro como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Creo en ustedes. Josephine acababa de regresar al país y en realidad no conocía muy bien la zona, pero insistió en acompañarme a ver casas. Parecía una chica delicada y alejada de los asuntos mundanos, pero a la hora de regatear con el casero su elocuencia era tal que lo dejaba sin palabras, como si estuviera debatiendo en una competencia obligándolo a ceder resignado. Al final, al firmar el contrato, el casero suspiró y dijo: tu novia es realmente impresionante, sabe administrarse mejor que mi propia esposa. Al escucharlo de novia, Josephine, que momentos antes irradiaba seguridad, de pronto se desinfló y murmuró: todavía no lo soy. El rubor en sus mejillas se extendió directamente hasta detrás de las orejas. Escuché las risas burlonas del casero y vi los ojos brillantes de Josephine, lo que inexplicablemente aceleró los latidos de mi corazón. Después de encontrar la casa, invité a Josephine a comer cerca. Comimos y paseamos hasta las 6:30 cuando Josephine compró 2 botellas de cerveza en la tienda de conveniencia y me pasó una. Para celebrar que encontraste casa te invito a beber. En realidad casi no bebo. La última vez fue el día que terminamos el examen de ingreso a la universidad. En aquel entonces aproveché el estado de embriaguez para citar a Elizabeth con la intención de declararle mis sentimientos. La esperé lleno de ilusión durante mucho tiempo, pero al final solo recibí un mensaje de WeChat cancelando la cita. Lo siento, me levanté tarde, tengo un viaje de graduación acordado y temo perder el vuelo, me voy primero. Elizabeth nunca alteraría sus planes por mí. Tampoco se disculparía jamás por haberme hecho algo malo. Recuperando mis pensamientos, tomé la cerveza que Josephine me ofrecía. Al abrirla, probablemente por haber sido agitada, las burbujas brotaron con urgencia mojándome por completo. Me apresuré a buscar pañuelos en mi bolsillo, pero Josephine me agarró la muñeca de golpe, acercó la cerveza humeante a sus labios y bebió un par de tragos directamente de mi mano. Luego me miró con sus ojos oscuros e inocentes y dijo: así está bien. Cuando se acercó, sus fragantes cabellos rozaron mi muñeca provocando un cosquilleo sutil. A mi alrededor solo se escuchaba el silbido del viento. Podía sentir claramente su cuerpo tenso, su aliento ardiente y ese delicioso aroma que emanaba de ella. La niña había crecido y no sabía cuándo se había vuelto tan atrevida. Ya no era esa pequeña sombra que nos seguía a Elizabeth y a mí.
pero antes de que pudiera reaccionar su rostro se enrojeció cada vez más hasta que como si no pudiera soportarlo más se apartó bruscamente dejándome ver solo su perfil enrojecido. No pude evitar reírme. ¿Quién demonios coquetea mientras se sonroja? Pensé un momento y le pregunté: vi que eres muy buena regateando, ¿aprendiste esa habilidad en el extranjero? Josephine se quedó un instante paralizada, asintió y respondió con indiferencia. En ese entonces la relación entre mis padres se rompió, ninguno de los dos me enviaba dinero para vivir, así que tuve que ganármelo por mi cuenta. Cada día contaba hasta el último céntimo de lo que ganaba y con el tiempo aprendí a hacerlo. La miré y de repente sentí un poco de dolor en el corazón. Josephine se rió solo. Fue difícil ese primer año. Después me asocié con algunos amigos que compartían mis intereses para emprender. Desarrollamos pequeños juegos, ganamos un premio, obtuvimos nuestro primer capital y hasta recibí una oferta de una compañía de videojuegos. En estos años la empresa incluso salió a bolsa. Ahora soy una pequeña adinerada. Yo también me reí anoche. De repente quise saber más sobre la vida de Josephine en estos años, así que busqué su nombre en el foro de su universidad en Estados Unidos y encontré muchos posts de chicos declarándole su amor. Incluso había alguien que detalló cómo se había mantenido con trabajos esporádicos mientras estudiaba y cómo había ganado un prestigioso premio local de desarrollo tecnológico por crear un videojuego. Ella es realmente extraordinaria. Después de observarla un rato pregunté, como si no fuera con intención: pequeña, ¿por qué te gustó? Josephine se quedó un momento en silencio y después de un largo rato respondió: el amor es un sentimiento. ¿Qué necesidad hay de tantas razones? Quizás fue cuando eras pequeño y te ayudé a ahuyentar a esos que te molestaban. O quizás muchas veces cuando ibas a recoger a Elizabeth también me traías caramelos para consolarme. Escuchando a la joven hablar de su amor no correspondido sentí un inexplicable calor en mis mejillas. Había estado demasiado tiempo siendo insignificante junto a Elizabeth, tanto que nunca me atreví a pensar que yo también podía ser el amor platónico de alguien más. Josephine me miró con franqueza, su mirada era suave. Hace unos días fui a tu escuela a esperar a Elizabeth y te reconocí de inmediato en la librería frente a la entrada. Eres el hermano Dominique que me ayudó a ahuyentar a los matones cuando era pequeña. Pero ni siquiera me notaste y cuando estaba a punto de llamarte ya te habías ido. Esa noche acostado en la cama di vueltas sin poder dormir con las palabras de Josephine resonando en mi mente. Hoy me di cuenta de lo patético que he sido todos estos años, enamorado en secreto de Elizabeth. Sus constantes indiferencia y desdén me hicieron dudar y rechazarme a mí mismo una y otra vez. Nunca imaginé que hubiera alguien que me hubiera estado observando en silencio durante tantos años. Ser necesitado, ser querido, ser valorado. Josephine puso frente a mí con total franqueza todo aquello que siempre había anhelado. ¿Cómo podría rechazar un sentimiento tan precioso? Pensando esto abrí mi teléfono y redacté una publicación en mi muro. Aprendiendo a despedir el pasado para recibir a la persona más adecuada. Hola, novia. La imagen era una foto de dos latas de cerveza chocando entre sí. En la imagen una mano era ancha y larga mientras que la otra era blanca y delicada con un pequeño lunar en el dedo índice. Esta foto fue tomada por petición de Josephine, quien dijo que quería guardarla como recuerdo. Apenas unos segundos después de publicarla, Josephine le dio me gusta y respondió: hola, novio. No pude evitar reírme y justo cuando iba a enviarle un mensaje privado recibí otra respuesta. ¿Estás con Josephine? El apodo familiar me dejó ligeramente aturdido. Al segundo siguiente sonó el teléfono. Miré la pantalla de llamadas, era Elizabeth. 5. En el momento en que colgué el teléfono no sentí el más mínimo remordimiento. Esos días pasados esperando ansiosamente la respuesta de Elizabeth en el móvil. Parecía un sueño lejano y difuso. Pero lo que nunca imaginé fue que Elizabeth, quien antes escatimaba cada palabra en sus mensajes, después de que la rechacé fue capaz de dejar a un lado su orgullo y no paraba de llamarme y enviarme mensajes diciendo que quería hablar seriamente conmigo. Me pareció absurdo de que teníamos que hablar ella y yo. Además ya estaba con Josephine. Un novio decente debe mantener la distancia con cualquier chica que no sea su pareja. Así que directamente la bloqueé. Un mes después Vincent, que se había mudado del dormitorio, me llamó de repente. Elizabeth rompió conmigo. Dijo que en realidad no le gustó, que le gusta a otra persona. Sé que la persona de la que habla eres tú, pero porque si fue ella quien entró primero en mi vida me hizo enamorarme de ella y ahora me trata así. Gente como ella en realidad solo disfruta de la persecución de los demás, del sentimiento de superioridad de tener a todos girando a su alrededor. ¿Qué derecho tiene para hablar de sentimientos? Vincent, la fría flor de hielo de la Facultad de Derecho. En la llamada pude distinguir el sollozo reprimido en su voz. Estaba llorando por una chica. Finalmente dijo con voz entrecortada por el llanto. Dominique, no te culpo. Mi mente estaba revuelta y por un momento no supe si compadecer a Vincent o lamentar la crueldad de Elizabeth. Justo en ese momento sonó el teléfono mostrando un número desconocido. Sabía quién era. Conteniendo a duras penas el disgusto en mi corazón decidí contestar. Al otro lado hablaron casi de inmediato. Dominique, por fin contestas mi llamada. Me quedé aturdido por un instante. Esa frase solía decírsela a ella con frecuencia. Pero ella siempre respondía con frialdad: Dominique, si tienes algo que decir dilo, si no, no me llames tanto. Ahora las tornas han cambiado, pero tampoco siento mucha satisfacción. Porque en verdad ya no siento nada por ella. Al final dejar atrás un amor obsesivo de 10 años no resultó tan difícil. Ahora me gusta. La imagen del dulce y hermoso rostro de Josephine cruzó por mi mente y no pude evitar esbozar una sonrisa. Al otro lado de la línea la voz de Elizabeth sonó ligeramente ansiosa. Dominique, en realidad yo. La interrumpí con calma.
Elizabeth, he estado detrás de ti durante 10 años, aunque solo hubieras mirado hacia atrás una vez. Pero no lo hiciste. Ahora realmente lo he superado. Si aún te importa un poco la amistad que compartimos desde la infancia, por favor no vuelvas a interrumpir mi vida. Elizabeth permaneció en silencio durante mucho tiempo. Con una voz entrecortada por el llanto me preguntó reprimiendo sus emociones. Dominique, estás con Josephine para provocarme, para hacerme cambiar de idea, ¿verdad? Pues ahora te digo que lo has conseguido. No puedo vivir sin ti. Me gustas, Dominique. Podrías ser mi novio. Realmente no me esperaba que Elizabeth me viera de esta manera. Declararse a alguien que ya tiene novia y además con tanta seguridad, ¿acaso me ve como un perrito faldero sin principios? Probablemente fue por haberla perseguido sin límites en el pasado que ahora tiene esta confianza. Antes estaba ciego, lo reconozco. En el futuro me limpiaré los ojos y podré empezar de nuevo. 6 después de mudarme a la nueva casa, fui a casa de Josephine a recoger a Bruce. No esperaba que lloviera en el camino. Corrí un trecho y sin querer me torcí el pie. Una piedra me hizo un corte en el tobillo y al instante empezaron a brotar gotas de sangre. Cuando llegué a su casa cojeando, Josephine, que estaba en la sala, notó de inmediato la herida en mi pie. Frunció ligeramente el ceño y se apresuró hacia el dormitorio. Regresó pronto con pomada y tiritas, agachándose para curarme la herida. Sus dedos fríos tocaron mi pie mientras su fragancia femenina flotaba hacia mí. Una vez terminado, retiré rápidamente el pie. Casi como un fugitivo. Me quedé en el baño lavándome la cara con agua intentando calmarme. Josephine no supo cuando entró. Me abrazó por la cintura desde atrás. Con voz baja dijo: Dominique, ¿cuánto más vas a lavarte? No es necesario que te avergüences tanto porque tu novia te aplique un poco de medicina, dijo con una suave risa. Me sonrojé por completo. La luz iluminaba justo las mejillas de porcelana de Josephine, tiñendo sus ojos con un tenue resplandor dorado. Sus ojos eran hermosos, llenos de destellos acuosos rebosantes de calor, cargados de profunda devoción y anhelo. Dominique murmuró en voz baja mientras rodeaba mi cuello con sus brazos. Quiero besarte. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera pronunciar palabra ella inclinó ligeramente la cabeza y rozó mis labios con los suyos, un contacto fugaz como el aleteo de una libélula. Entonces sus pupilas se contrajeron y sus ojos brillaron como estrellas, así se siente un beso. De pronto sentí que mi boca estaba seca. Nunca habías besado a alguien antes. No, negó con la cabeza y al instante entrecerró los ojos. ¿Acaso tú sí? Sacudí la cabeza con honestidad. Tampoco. Josephine se rió, me tomó la barbilla con la mano y me obligó a levantar la cabeza antes de besarme de nuevo. Entonces intentémoslo una vez más. No sé cuánto tiempo pasó, pero ella se separó un poco jadeando con fuerza y su mirada sobre mi rostro estaba tan caliente que casi parecía derretirme. Dominique, estoy tan feliz. Acaricié su cabello y estaba a punto de hablar cuando un sonido proveniente de la puerta interrumpió el momento, como el ruido de una tarjeta de acceso al abrirse. Miré instintivamente hacia allí. Elizabeth estaba parada en el umbral observándonos con una expresión sombría. Avanzó rápidamente hacia nosotros, el rostro lívido, sus ojos llenos de conmoción e ira, como si yo hubiera cometido alguna traición imperdonable. Solo me pareció absurdo y ridículo. ¿Qué estás haciendo, Elizabeth? Solo somos amigos, compañeros de la infancia, compañeros de clase. Si beso a mi novia, ¿qué derecho tienes a poner esa cara? Josephine, que estaba a un lado, se levantó del sofá y dijo con calma: Elizabeth, por favor devuélveme la tarjeta de acceso que te dio mi madre y lárgate de mi casa. Elizabeth parecía extremadamente enfadada, miró a Josephine por un momento e incluso levantó la mano como si fuera a golpearla. Agarré su muñeca directamente, me coloqué de lado protegiendo a Josephine y le reprendí con severidad: basta. Elizabeth se quedó paralizada por un instante, sus ojos se enrojecieron aún más después de mirarme fijamente durante un largo rato. Finalmente habló con voz ronca: Dominique, antes nunca me hablabas así. Ahora por Josephine has olvidado por completo lo que hubo entre nosotros. Hemos estado juntos 10 años, ¿vas a abandonarme por Josephine, que acaba de regresar al país? La miré con voz serena. Te has pasado de la raya, Elizabeth, solo somos amigos, no se trata de abandonar. Josephine ahora es mi novia. Mantener a mi novia es lo que debo hacer ahora. Elizabeth se quedó paralizada en el acto. Aparté su mano como si fuera basura. Elizabeth, tomada por sorpresa, tropezó y cayó sentada en el suelo. Me miró con incredulidad. Dominique, rompí con Vincent. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Elizabeth tenía los ojos llenos de tristeza. Dominique, realmente me arrepiento. Antes estaba acostumbrada a que te sacrificaras por mí, te ignoraba y te pido disculpas. De acuerdo. Después de estar con Vincent me di cuenta de que lo que sentía por él era solo novedad, en realidad no me gustaba. El que me gusta es el Dominique que siempre me acompaña en silencio, el Dominique que me apoya y anima en todo lo que hago, el Dominique que al verme sola en Nochevieja me llevó a su casa y me preparó la cena de Año Nuevo, el Dominique que sin importar lo caprichosa que sea me tolera incondicionalmente. La interrumpí directamente: ese Dominique es un verdadero idiota. Me enamoré como un idiota de alguien que no valía la pena. Si pudiera volver atrás, estoy seguro de que Dominique habría salido corriendo desde el primer momento en que te vio. El cuerpo de Elizabeth se tensó al borde del llanto, sus ojos inundados de un dolor infinito y una amargura inexpresable. En el pasado, al ver esa mirada suya tan desamparada y conmovedora, me habría partido el corazón, incluso habría caído en la autocrítica. Pero ahora me sorprende mi propia calma. Incluso podría decir que siento un ligero asco. Elizabeth, en el futuro, no importa con quién esté, no tendrá nada que ver contigo. Si aún te queda un poco de dignidad, no deberías seguir acosando a un hombre que ya tiene novia.
Isabel se quedó paralizada, su rostro palideciendo poco a poco. Josefina, que esperaba impaciente a un lado, no se atrevió a echar a Isabel directamente, en lugar de eso mirándome frente a ella con tono natural e inocente deliberadamente coqueto dijo: Dominique está tronando afuera, tengo miedo, ¿por qué no te quedas aquí conmigo? Giré ligeramente el rostro y alcancé a ver cómo el cuerpo de Isabel se estremecía violentamente. Está bien, la abracé y de manera natural giré la cabeza para volver a la habitación. Después de que Elizabeth se fuera lo pensé una y otra vez, pero al final decidí regresar a casa. Quedarse a dormir en casa de una chica después de todo no era muy apropiado. Sin embargo, por la noche la lluvia empeoró y en el momento de salir la voz de Josephine resonó a mis espaldas: lo que dije antes era en serio, esta noche no te vayas. Ella se acercó paso a paso y me abrazó por detrás. Dominique, de verdad me gustas. Estábamos tan cerca que podía escuchar el latido del corazón de Josephine que se superponía con el mío ferviente y apasionado. La cortina de la cama era como un capullo de crisálida atrapándonos por completo a Josephine y a mí en un mundo que era solo nuestro. ¿Estás nervioso? La voz de Josephine rozó mi oído como la superficie de un lago acariciada por la brisa primaveral desencadenando ondas interminables. Y tu Josephine presionó mi mano contra su corazón y sonrió. Mira, está temblando. Por su movimiento mi cabeza zumbó como si me hubieran inyectado toneladas de cemento, mi cerebro se colapsó incapaz de funcionar. Todo mi cuerpo ardía, su beso aterrizó entre mis cejas. Dominique, me gustas desde aquel momento en la infancia cuando ahuyentaste a esos matones por mí. Cayó en la punta de mi nariz y el latido de mi corazón al reencontrarnos en la librería. Cayó en mi clavícula. Para mí eres guapo, adorable y extraordinario. Quien no te valore es porque no sabe lo que tiene, mereces el cariño de cualquiera. Josephine me besaba con cada palabra que pronunciaba. Dominique, ¿te gusta que te trate así? Sus ojos ardientes y llenos de anhelo se encontraron con los míos y sentí como si algo caliente me quemara el pecho. Lenta y solemnemente pronuncié cada sílaba: sí me gusta. Yo también te quiero, Josephine. Finalmente su murmullo se fundió con nuestro aliento entrelazado. Dominique, tú también debes valorarme. La temperatura en la habitación subía mientras mi teléfono colocado en la mesita de noche no dejaba de vibrar. Pero ninguno de nosotros le prestó atención. Al día siguiente tenía clase temprano, así que me levanté pronto. Al girar la cabeza Josephine seguía profundamente dormida a mi lado. Sonreí, le arreglé las cobijas y me fui a la escuela. Mientras bajaba las escaleras ya vestido vi una figura familiar sentada en el banco de abajo. Era Elizabeth. El amanecer apenas despuntaba y bajo la tenue luz de las farolas pude ver su rostro pálido, su largo cabello despeinado y aún húmedo y un montón de colillas a sus pies. Estaba fumando. Cuando Elizabeth estaba preparando el examen de acceso a la universidad el estrés era tan grande que no sé cómo aprendió a fumar. Le repetí una y otra vez al oído los peligros de fumar, diciéndole que las chicas deberían fumar aún menos, hasta que molesta apagó el cigarrillo. Le pregunté: ¿no volverás a fumar nunca más? No fumaré más, ¿lo prometes? Elizabeth no pudo evitar reírse ante mi insistencia. Sí, a menos que sienta que me estoy muriendo y necesite fumar para aliviar el dolor, no volveré a tocar un cigarrillo en mi vida. Al recuperar la compostura miré tranquilamente a Elizabeth frente a mí. Su aspecto en este momento parece realmente desolado, sufriente y abatido. Frágil y desvalido, como si se fuera a romper al menor contacto. Y era completamente diferente a la inalcanzable diosa de antes. Elizabeth levantó la vista y me miró. Sus ojos estaban enrojecidos como si hubiera esperado allí toda la noche. No me habló, solo se cubrió el rostro y lloró en silencio. De repente me sentí un poco triste. Recordé la primera vez que vi a Elizabeth. En la biblioteca ella hojeaba un libro completamente en inglés, sin expresión alguna en el rostro, sus largas y curvadas pestañas semicerradas como un ángel caído a la tierra. Tras ser interrumpida por el sonido que accidentalmente causé, alzó ligeramente la mirada. En ese instante sus ojos fríos y serenos cayeron directo a mi corazón. En aquel entonces no me importaba si habría un final feliz, solo sabía ofrecer mi corazón con toda sinceridad. Durante 10 largos años abandoné mi dignidad, rebajé una y otra vez mis límites, tropezando y tambaleándome mientras seguía los pasos de Elizabeth sin siquiera rogar por un resultado. Y ella no rechazaba, pero tampoco se acercaba. Pero como seres humanos lo que más anhelamos es un amor valorado, un amor en igualdad, un amor basado en el respeto mutuo. La persecución de una sola persona no se llama amor, el sacrificio unilateral no se llama igualdad y el compromiso y el desgaste interminables no se llaman respeto. Antes pensaba que Elizabeth era una diosa rodeada de adoración, simplemente malcriada por tanta atención que no entendía el amor ni sabía cómo amar a los demás. Hasta que se enamoró de Vincent. Ella encerraría a mi perrito porque él era alérgico al pelo de perro, pelaría cangrejos para Vincent a pesar de su propia manía por la limpieza y se convertiría en una novia dulce y atenta por Vincent. El amor es la naturaleza del ser humano, no hay que enseñarlo deliberadamente ni esforzarse por aprenderlo. Ni el más profundo cariño resiste el desdén, ni el amor más valiente y ardiente soporta la comparación. Renunciar puede ser solo cuestión de un instante. Entonces dije activamente: Elizabeth, dices que te gusto. Pero si realmente amas a alguien, deseas su felicidad y te importan todos sus sentimientos. Sin embargo, durante todos estos años solo me buscaste cuando me necesitabas y cuando estaba triste solo me observabas fríamente aconsejándome que me calmara. Incluso ahora tu dolor no es más que porque esa persona que siempre te seguía ya no te obedece. Isabel sollozaba. No es así, Dominique, ¿cómo pudo pasar esto? Simplemente no tuve tiempo de entender mis propios sentimientos. Nos conocemos desde hace tanto tiempo, desde niños siempre estabas detrás de mí apareciendo cada vez que te necesitaba, solo que por tu favoritismo hacia mí me sentí demasiado segura sin poder ver claramente lo que sentía.
Siempre pensé que nunca me abandonarías, pero anoche estuve aquí viéndote pasar toda la noche con Josephine sin poder evitar imaginar lo íntimos que podrían ser ustedes. Esa inquietud, esa ansiedad y esa tristeza me hicieron entender que realmente estoy enamorada de ti. Realmente me arrepiento de no haber tenido tiempo para quererte como mereces. Una vez me quisiste tanto, podrías quererme una vez más. Mi corazón estaba en completa calma. No pude evitar recordar cuando al inicio del primer año de universidad Elizabeth se fue de fiesta toda la noche al bar con sus compañeros de clase. Por la preocupación porque no escuchaba mis consejos me quedé así esperando toda la noche frente a la puerta del bar. Bruce era un perro callejero que Elizabeth y yo recogimos en el campus cuando estábamos en la secundaria. Ahora para mí solo eres un amigo que conozco desde la infancia. Voy a valorar a Josephine, a respetarla, a amarla, estaremos bien juntos y por favor no vuelvas a molestar en nuestras vidas. Terminé de hablar y me di la vuelta para irme. Al girar la cabeza descubrí que Josephine había bajado las escaleras sin que me diera cuenta y estaba parada no muy lejos de nosotros. Seguramente había escuchado cada una de esas palabras. Abrí los brazos hacia ella y la vi correr en mi dirección, con una sonrisa imposible de contener en sus ojos. Se lo has aclarado todo. La miré. Si todo está claro. Al ver que levantaba ligeramente las cejas afirmé con seguridad: Elizabeth y yo no tendremos más relación en el futuro. Josephine sonrió. Bien, mereces una recompensa. Y entonces me dio un beso franco en los labios. Como si recordara algo más, Josephine quedó pensativa. Eso tampoco funcionaría, al fin y al cabo Elizabeth todavía me llama tía. Me quedé paralizado por un momento, luego reaccioné y no pude evitar reírme en silencio. Tío también está bien. Fin del texto.